Prepárate, coge papel y lápiz y comenzamos. En este vídeo voy a resolver un problema de sistemas de ecuaciones lineales. Como veis, nos dan un sistema de ecuaciones lineales que tiene 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Y tenemos que realizar el estudio del sistema en función del parámetro A. Es decir, en ese apartado lo que tenemos que decir es que para estos valores de A el sistema es compatible determinado, para estos valores de A el sistema es incompatible y para estos valores de A el sistema es compatible indeterminado. Y tenemos que determinar esos valores de A. Bien, entonces vamos a utilizar esta notación, sea A barra B, la matriz ampliada del sistema. De esta manera recojo aquí la información y no tengo que estar copiando la matriz A todas las veces cuando me refiera a ella, sino simplemente pondré A o pondré A barra B. También es muy útil poner paréntesis C1, C2, C3 y B. Así cuando me refiero a la columna 1, pues ya no tengo que estar copiando otra vez 1 menos 1A, sino que pongo simplemente C1. Muy bien, pues el determinante de A lo calculamos y para que no sea muy tedioso, pues podemos hacer una operación elemental en determinantes, que es cambiar la fila 2 por el resultado de hacer la suma fila 2 más fila 1. Esa operación elemental no varía el valor del determinante. Bien, y una vez que ya tenemos ahí pues una fila que tiene 2 ceros, pues podemos desarrollar este determinante por adjuntos. Entonces, haríamos el 0 por su adjunto, el más 1 por su adjunto. Entonces, en este caso, el adjunto de 1 es menos 1 elevado a 2 más 2, porque el 1 está en la fila 2, columna 2, y luego por el determinante que resulta, el determinante de esa matriz que resulta de quitar la fila 2 y la columna 2, que es donde está el elemento 1, ¿no? El 1 del cual estamos haciendo el adjunto. Y entonces el resultado es 1 menos a cuadrado. Por tanto, el determinante de A es igual a 1 menos a cuadrado. Conviene que recuadremos ese valor porque es un paso importante y nos pueden puntuar por tener bien el determinante, aunque luego todo lo demás esté mal, pero lo tenemos que dejar bien claro cuál es el valor que damos. Entonces ahora planteamos la ecuación 1 menos a cuadrado igual a 0, que tiene dos soluciones, A igual a 1 y A igual a menos 1. Entonces tenemos tres casos bien diferenciados. A distinto de 1 y A distinto de menos 1, eso va todo en 1, es decir, que se cumple a la vez que A sea distinto de 1 y distinto de menos 1 a la vez. Otro caso sería que A fuese 1 y otro caso sería que A fuese menos 1. Entonces vamos por el caso de los distintos. En el caso de los distintos, pues tenemos entonces que el determinante de A es distinto de 0 y por lo tanto tenemos tres filas linealmente independientes, tres columnas linealmente independientes y el rango de A es 3. Las tres columnas son linealmente independientes, al ser ese determinante distinto de 0. Entonces, como la matriz A barra B es de orden 3 por 4, su rango tiene que ser menor o igual que 3, porque recuerda que el rango por filas es igual al rango por columnas. Por tanto, no podemos, como no tenemos 4 filas, no puede ser rango 4, ¿vale? Entonces, al tener tres columnas linealmente independientes, que serían la C1, la C2 y la C3, pues el rango de A barra B también es 3. El número de incógnitas es 3, así pues, rango de A es igual al rango de A barra B e igual al número de incógnitas. Entonces, aplicamos el teorema de Roche-Frobenius y obtenemos que el sistema es compatible determinado. Vamos con el caso 2. En el caso 2, A es igual a 1. Entonces, yo lo que aconsejo es que ya directamente, donde pone A, ponemos el valor 1 y estudiamos esa matriz. Aquí claramente se ve que la C1 es igual a la C3 y entonces esas dos columnas son iguales y son linealmente dependientes. Y observamos, cogemos un menor de orden 2, menos 1, 1, 2, menos 1, que es distinto de 0. Entonces eso nos indica que las columnas C2 y C3 son linealmente independientes y el rango de A, por tanto, es 2. El determinante de C2, C3 y B
porque ya nos hemos asegurado de coger dos columnas de A que sean linealmente independientes. Entonces ponemos ahora con la B, a ver si la B es combinación lineal de C2 y C3 o no. Y nos sale que ese determinante es distinto de 0. Por lo tanto, el rango de A barra B es 3. Y entonces, ¿qué tenemos? Que el rango de A es distinto del rango de A barra B. Por el teorema de Roche-Frobenius, el sistema es incompatible, es decir, no tiene solución. Vamos ahora con el caso 3, que es A igual a menos 1. Entonces, donde pone A ponemos el menos 1. Y ya vamos a trabajar con esta matriz que tiene pues todos sus coeficientes, son números reales conocidos. Entonces, la columna C1 es menos la columna C3. Y aquí tenemos pues que un menor de orden 2, distinto de 0, que está hecho sobre las columnas C2 y C3. Entonces tenemos que el rango de A es 2 y las columnas C2 y C3 son linealmente independientes. Ahora, tomamos esas dos columnas que estamos seguros de que son linealmente independientes y le añadimos la B. Y calculamos el determinante de C2, C3 y B. Este determinante da 0. Esto quiere decir que B es combinación lineal de C2 y C3. También podríamos haber dicho simplemente que B es C2 más C3. Si observamos eso, ya no hace falta calcular el determinante, porque eso ya nos dice que B es combinación lineal de C2 y C3. Por tanto, el rango de A barra B es 2. 2 sí que es igual al rango de A también, pero es menor que el número de incógnitas, que es 3. Y entonces, por el teorema de Roche-Frobenius, el sistema es compatible indeterminado. Tenemos entonces esta conclusión. Entonces ponemos una tabla con los valores, los rangos, el tipo de sistema y el número de soluciones. Bien, y ya hemos terminado. Ahora vamos a ver el caso A distinto de 1 y A distinto de menos 1 para la resolución. Hay distintas formas de hacer este problema. Uno de ellos sería utilizar la regla de Cramer, ¿vale? Y entonces en la regla de Cramer, pues X es el determinante de B, C2 y C3, es decir, vamos a poner B en la columna 1 y dividimos entre el determinante de A. Podemos hacer una transformación para que ese determinante del numerador sea más sencillo. Y luego hay que simplificar. ¿De acuerdo? Vamos a centrar esto un poquito. Bien. Igualmente, pues para I y para Z. Yo he hecho una operación elemental para calcular el determinante del numerador con el fin de encontrar, pues ya, por ejemplo, sale así muy facilito porque nos sale en el numerador el 1 menos a cuadrados y simplificamos de manera sencilla. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya tenemos la solución para A distinto de 1 y A distinto de menos 1, ¿vale? Que es una solución única, aunque depende de A, porque lo tienes que resolver de forma general. No vale sustituir A por un valor que sea distinto de 1 o menos 1 y resolverlo, porque te piden que lo resuelvas para cuando sea compatible. Entonces tienes que resolver, en este caso, para cuando es compatible determinado, hay que resolverlo para el caso, para cualquiera, ¿no? En general, ¿no? Y esa sería la solución. Vamos ya con la solución para A igual a menos 1 y en este caso nos salía el sistema compatible indeterminado. Entonces sustituimos la A por menos 1 y ese sistema nos queda de esta forma. Como veis, la ecuación 3 es menos la ecuación 1. Entonces hacemos estas operaciones elementales y llegamos a este sistema de ecuaciones. Como veis, no siempre se puede hacer cualquier variable del sistema igual a lambda. Por ejemplo, en este caso no podemos hacer i igual a lambda porque la i ya toma el valor 1. No se puede hacer en este caso, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces hacemos, por ejemplo, z igual a lambda y sustituimos en x y nos queda x igual a menos 1 más lambda con lambda perteneciente a R. Escribimos la solución bien ordenadita y ya hemos terminado. Así el problema estaría totalmente resuelto y sería válido. Y ahora voy a hacer el problema de otra forma, ¿de acuerdo? Y cada uno que elija la forma que más le guste.
¿De acuerdo? Pues vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a utilizar hacer operaciones elementales en matrices. ¿De acuerdo? Es otra manera de enfocar el problema. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Ahí, un poquito más grande. Ahí. Bien, vamos a ver el problema así. Bien, tenemos la matriz A barra B, igual que antes. Y entonces hacemos estas operaciones elementales para conseguir ceros por debajo del 1 en la primera columna. ¿Vale? Después, fijaos que aquí, aunque A valiese 0, no hay ningún problema, porque si A vale 0, lo que estoy haciendo es F3, cambiarlo por F3, no hay ningún problema. El problema sería que yo cambiase F3 por A por F3, porque entonces si A es 0, cambio F3 por una fila de ceros, y eso no se puede hacer. Bien, ahora hacemos F3 menos 1 más A por F2, y así conseguimos este 0 de aquí, ese 0, ¿de acuerdo? Bien, hacemos todas las operaciones y nos queda una matriz. Esta matriz que nos queda no es la misma que A barra B, pero es una matriz de manera que esta matriz, al asociarla a un sistema de ecuaciones, nos quedaría un sistema de ecuaciones equivalente. Hay que tener en cuenta que A barra B es de orden 3×4, como hemos dicho antes, que el rango por filas es igual al rango por columnas, por lo tanto el rango de A barra B es menor o igual que 3, porque solamente hay 3 filas. Entonces, para que el rango fuese... ¿qué pasa aquí para que el rango sea 3 o menor? Pues que tenemos aquí este valor, 1 menos A cuadrado, que si fuese un 0, entonces el determinante de A gorro sería 0, ¿no? Porque aquí tenemos ceros por debajo de la diagonal principal. Entonces esos son los valores que tenemos que estudiar. Igual que antes, o sea, igual que antes, A más menos 1. Entonces hacemos los casos igualmente. Entonces aquí, en el caso de A distinto de 1 y distinto de menos 1, nos sale rango de A igual a 3, las 3 columnas son linealmente independientes, por lo tanto el rango de A barra B es 3, que coincide con el número de incógnitas, y por el teorema de Roche-Frobenius el sistema es compatible determinado. Ahora, el caso 2, para A igual a 1, pues sustituimos la A por 1 y lo podemos sustituir en vez de en la matriz A barra B, ya en esta matriz A gorro barra B gorro que hemos hallado a través de estas operaciones elementales. De esta manera nos ha quedado pues esta matriz donde claramente se observa que la columna 1 es igual a la columna 3. Y podemos coger un menor, o incluso no lo del menor, podemos hacerlo, o simplemente si queremos ser estrictos sin utilizar determinantes, podemos ver que las coordenadas de la columna 1 y de la columna 2 pues no son proporcionales, por lo tanto el rango es 2. El rango de la matriz A es 2. Y ahora ya, si nosotros cogemos el determinante de C1, C2 y B, este es distinto de 0. También podríamos saberlo porque si quitamos de aquí la columna 3, pues tendremos una matriz triangular superior que tiene ceros por debajo, y en la diagonal principal tendríamos todos los números distintos de ceros. También se puede razonar así. Es decir, podemos hacer una mezcla con matrices y determinantes, o podemos poner solamente matrices, ¿no? Podemos en este problema de este tipo de examen, podemos combinar las dos cosas, ¿no? Porque son contenidos de lo que entra en este examen. Bien, pues aquí el sistema sale incompatible y ahora nos falta el caso A igual a menos 1. Igualmente sustituimos el A por menos 1. Observamos que el determinante de A es 0. Tenemos un menor que es distinto de 0. Y entonces el rango de A es 2, tenemos dos columnas linealmente independientes y tenemos que el determinante de C1, C2 gorros con B gorro pues es 0, ¿vale? Porque, y además podemos observar incluso que, que B gorro es igual a C2 gorro menos C1 gorro, ¿vale? Entonces ya vemos que B gorro es combinación lineal de C1 y C2, por tanto ahí ya tenemos claro que el rango de A barra B es también 2.
Y por el teorema de Ricciofero-Frobenius el sistema es compatible indeterminado. Entonces, para resolver el sistema, la ventaja de haber llegado a esta matriz triangular superior es que al asociarle al sistema, pues sale muy sencillito. Veis que ya la i ya nos sale igual a 1, la z, como a es distinto de 1 y de menos 1, pues podemos pasar 1 menos a cuadrado al denominador y simplificar. Y para calcular la x, pues es un simple cálculo y simplificamos y también ya tenemos la solución. En el caso de a igual a menos 1, pues igualmente ahí sustituimos la a por el menos 1 y tenemos este sistema. Y aquí nos sale igual a 1 y entonces hacemos z igual a lambda y despejamos x y sustituimos la z por lambda y obtenemos así la solución. Y ya está. Hola, en este vídeo voy a resolver un problema de sistemas de ecuaciones lineales. Como veis, nos dan un sistema de ecuaciones lineales que tiene 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Y tenemos que realizar el estudio del sistema en función del parámetro a. Es decir, en ese apartado lo que tenemos que decir es que para estos valores de a el sistema es compatible determinado, para estos valores de a el sistema es incompatible y para estos valores de a el sistema es compatible indeterminado. Y tenemos que determinar esos valores de a. Bien, entonces vamos a utilizar esta notación, sea a barra b, la matriz ampliada del sistema. De esta manera recojo aquí la información y no tengo que estar copiando la matriz A todas las veces cuando me refiera a ella, sino simplemente pondré A o pondré A barra B. También es muy útil poner paréntesis C1, C2, C3 y B. Así cuando me refiero a la columna 1, pues ya no tengo que estar copiando otra vez 1 menos 1A, sino que pongo simplemente C1. Muy bien, pues el determinante de A lo calculamos y para que no sea muy tedioso, pues podemos hacer una operación elemental en determinantes, que es cambiar la fila 2 por el resultado de hacer la suma fila 2 más fila 1. Esa operación elemental no varía el valor del determinante. Bien, y una vez que ya tenemos ahí pues una fila que tiene 2 ceros, pues podemos desarrollar este determinante por adjuntos. Entonces, haríamos el 0 por su adjunto, el más 1 por su adjunto. Entonces, en este caso, el adjunto de 1 es menos 1 elevado a 2 más 2, porque el 1 está en la fila 2, columna 2, y luego por el determinante que resulta, el determinante de esa matriz que resulta de quitar la fila 2 y la columna 2, que es donde está el elemento 1, ¿no? El 1 del cual estamos haciendo el adjunto. Y entonces el resultado es 1 menos a cuadrado. Por tanto, el determinante de a es igual a 1 menos a cuadrado. Conviene que recuadremos ese valor porque es un paso importante y nos pueden puntuar por tener bien el determinante, aunque luego todo lo demás esté mal, pero lo tenemos que dejar bien claro cuál es el valor que damos. Entonces ahora planteamos la ecuación 1 menos a cuadrado igual a 0, que tiene dos soluciones, a igual a 1 y a igual a menos 1. Entonces tenemos tres casos bien diferenciados, a distinto de 1 y a distinto de menos 1, eso va todo en 1, es decir, que se cumple a la vez que a sea distinto de 1 y distinto de menos 1 a la vez. Otro caso sería que a fuese 1 y otro caso sería que a fuese menos 1. Entonces vamos por el caso de los distintos. En el caso de los distintos, pues tenemos entonces que el determinante de a es distinto de 0 y por lo tanto tenemos tres filas linealmente independientes, tres columnas linealmente independientes y el rango de a es 3. Las tres columnas son linealmente independientes, al ser ese determinante distinto de 0. Entonces, como la matriz A barra B es de orden 3 por 4, su rango tiene que ser menor o igual que 3, porque recuerda que el rango por filas es igual al rango por columnas. Por tanto, no podemos, como no tenemos 4 filas, no puede ser rango 4, ¿vale? Entonces, al tener tres columnas linealmente independientes, que serían la C1, la C2 y la C3, pues el rango de A barra B también es 3.
el número de incógnitas es 3, así pues rango de A es igual a rango de A barra B e igual al número de incógnitas. Entonces aplicamos el teorema de Roche-Frobenius y obtenemos que el sistema es compatible determinado. Vamos con el caso 2. En el caso 2 A es igual a 1. Entonces yo lo que aconsejo es que ya directamente donde pone A ponemos el valor 1 y estudiamos esa matriz. Aquí claramente se ve que la C1 es igual a la C3 y entonces esas dos columnas son iguales y son linealmente dependientes. Y observamos, cogemos un menor de orden 2, menos 1, 1, 2, menos 1, que es distinto de 0. Entonces eso nos indica que las columnas C2 y C3 son linealmente independientes y el rango de A, por tanto, es 2. El determinante de C2, C3 y B, porque ya nos hemos asegurado que de coger dos columnas de A que sean linealmente independientes. Entonces ponemos ahora con la B, a ver si la B es combinación lineal de C2 y C3 o no. Y nos sale que ese determinante es distinto de 0. Por lo tanto, el rango de A barra B es 3. Y entonces, ¿qué tenemos? Que el rango de A es distinto del rango de A barra B. Por el teorema de Roche-Frobenius, el sistema es incompatible, es decir, no tiene solución. Vamos ahora con el caso 3, que es A igual a menos 1. Entonces, donde pone A ponemos el menos 1. Y ya vamos a trabajar con esta matriz que tiene pues todos sus coeficientes, son números reales conocidos. Entonces, la columna C1 es menos la columna C3 y aquí tenemos pues que un menor de orden 2, distinto de 0, que está hecho sobre las columnas C2 y C3. Entonces tenemos que el rango de A es 2 y las columnas C2 y C3 son linealmente independientes. Ahora, tomamos esas dos columnas que estamos seguros de que son linealmente independientes y le añadimos la B. Y calculamos el determinante de C2, C3 y B. Este determinante da 0. Esto quiere decir que B es combinación lineal de C2 y C3. También podríamos haber dicho simplemente que B es C2 más C3. Si observamos eso, ya no hace falta calcular el determinante, porque eso ya nos dice que B es combinación lineal de C2 y C3. Por tanto, el rango de A barra B es 2. 2 sí que es igual al rango de A también, pero es menor que el número de incógnitas, que es 3. Y entonces, por el teorema de Roche-Frobenius, el sistema es compatible indeterminado. Tenemos entonces esta conclusión. Entonces ponemos una tabla con los valores, los rangos, el tipo de sistema y el número de soluciones. Bien, y ya hemos terminado. Ahora vamos a ver el caso A distinto de 1 y A distinto de menos 1 para la resolución. Hay distintas formas de hacer este problema. Uno de ellos sería utilizar la regla de Cramer, ¿vale? Y entonces en la regla de Cramer, pues X es el determinante de B, C2 y C3, es decir, vamos a poner B en la columna 1 y dividimos entre el determinante de A. Podemos hacer una transformación para que ese determinante del numerador sea más sencillo. Y luego hay que simplificar. ¿De acuerdo? Vamos a centrar esto un poquito. Bien. Igualmente, pues para I y para Z. Yo he hecho una operación elemental para calcular el determinante del numerador con el fin de encontrar, pues ya, por ejemplo, sale así muy facilito porque nos sale en el numerador el 1 menos a cuadrados y simplificamos de manera sencilla. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya tenemos la solución para A distinto de 1 y A distinto de menos 1, ¿vale? Que es una solución única, aunque depende de A, porque lo tienes que resolver de forma general. No vale sustituir A por un valor que sea distinto de 1 o menos 1 y resolverlo, porque te piden que lo resuelvas para cuando sea compatible. Entonces tienes que resolver, en este caso, para cuando es compatible determinado, hay que resolverlo para el caso, para cualquiera, ¿no? En general, ¿no? Y esa sería la solución. Vamos ya con la solución para A igual a menos 1 y en este caso nos salía el sistema compatible indeterminado. Entonces sustituimos la A por menos 1
y ese sistema nos queda de esta forma. Como veis, la ecuación 3 es menos la ecuación 1. Entonces, hacemos estas operaciones elementales y llegamos a este sistema de ecuaciones. Como veis, no siempre se puede hacer cualquier variable del sistema igual a lambda. Por ejemplo, en este caso no podemos hacer i igual a lambda porque la i ya toma el valor 1. No se puede hacer en este caso, hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces hacemos, por ejemplo, z igual a lambda y sustituimos en x y nos queda x igual a menos 1 más lambda con lambda perteneciente a R. Escribimos la solución bien ordenadita y ya hemos terminado. Así el problema estaría totalmente resuelto y sería válido. Y ahora voy a hacer el problema de otra forma, ¿de acuerdo? Y cada uno que elija la forma que más le guste. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a utilizar hacer operaciones elementales en matrices. ¿De acuerdo? Es otra manera de enfocar el problema. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Ahí, un poquito más grande. Ahí. Bien, vamos a ver el problema así. Bien, tenemos la matriz A barra B, igual que antes. Y entonces hacemos estas operaciones elementales para conseguir ceros por debajo del 1 en la primera columna. ¿Vale? Después, fijaos que aquí, aunque A valiese 0, no hay ningún problema, porque si A vale 0, lo que estoy haciendo es F3, cambiarlo por F3, no hay ningún problema. El problema sería que yo cambiase F3 por A por F3, porque entonces si A es 0, cambio F3 por una fila de ceros, y eso no se puede hacer. Bien, ahora hacemos F3 menos 1 más A por F2, y así conseguimos este 0 de aquí, ese 0, ¿de acuerdo? Bien, hacemos todas las operaciones y nos queda una matriz. Esta matriz que nos queda no es la misma que A barra B, pero es una matriz de manera que esta matriz, al asociarla a un sistema de ecuaciones, nos quedaría un sistema de ecuaciones equivalente. Hay que tener en cuenta que A barra B es de orden 3×4, como hemos dicho antes, que el rango por filas es igual al rango por columnas, por lo tanto el rango de A barra B es menor o igual que 3, porque solamente hay 3 filas. Entonces, para que el rango fuese... ¿qué pasa aquí para que el rango sea 3 o menor? Pues que tenemos aquí este valor, 1 menos A cuadrado, que si fuese un 0, entonces el determinante de A gorro sería 0, ¿no? Porque aquí tenemos ceros por debajo de la diagonal principal. Entonces esos son los valores que tenemos que estudiar. Igual que antes, A más menos 1. Entonces hacemos los casos igualmente. Entonces aquí, en el caso de A distinto de 1 y distinto de menos 1, nos sale rango de A igual a 3, las 3 columnas son linealmente independientes, por lo tanto el rango de A barra B es 3, que coincide con el número de incógnitas y por el teorema de Roche-Frobenius el sistema es compatible determinado. Ahora, el caso 2, para A igual a 1, pues sustituimos la A por 1 y lo podemos sustituir en vez de en la matriz A barra B, ya en esta matriz A gorro barra B gorro que hemos hallado a través de estas operaciones elementales. De esta manera nos ha quedado pues esta matriz donde claramente se observa que la columna 1 es igual a la columna 3. Y podemos coger un menor, o incluso no lo del menor, podemos hacerlo, o simplemente si queremos ser estrictos sin utilizar determinantes, podemos ver que las coordenadas de la columna 1 y de la columna 2 pues no son proporcionales, por lo tanto el rango es 2. El rango de la matriz A es 2. Y ahora ya, si nosotros cogemos el determinante de C1, C2 y B, este es distinto de 0. También podríamos saberlo porque si quitamos de aquí la columna 3, pues tendremos una matriz triangular superior que tiene ceros por debajo y en la diagonal principal tendríamos todos los números distintos de ceros. También se puede razonar así. Es decir, podemos hacer una mezcla con matrices y determinantes o podemos poner solamente matrices, ¿no? Podemos en este problema de este tipo de examen podemos combinar las dos cosas, ¿no? Porque son contenidos de lo que entra en este examen.
Bien, pues aquí el sistema sale incompatible y ahora nos falta el caso a igual a menos 1. Igualmente sustituimos el a por menos 1. Observamos que el determinante de a es 0. Tenemos un menor que es distinto de 0. Y entonces el rango de a es 2. Tenemos dos columnas linealmente independientes. Y tenemos que el determinante de C1, C2 gorros con B gorro, pues es 0, ¿vale? Porque, y además podemos observar incluso que, que B gorro es igual a C2 gorro menos C1 gorro, ¿vale? Entonces ya vemos que B gorro es combinación lineal de C1 y C2, por tanto ahí ya tenemos claro que el rango de A barra B es también 2. Y por el teorema de Ricciofero-Frobenius el sistema es compatible indeterminado. Entonces, para resolver el sistema, la ventaja de haber llegado a esta matriz triangular superior es que al asociarle al sistema, pues sale muy sencillito. Veis que ya la I ya nos sale igual a 1, la Z, como A es distinto de 1 y de menos 1, pues podemos pasar 1 menos A cuadrado al denominador y simplificar. Y para calcular la X, pues es un simple cálculo y simplificamos y también ya tenemos la solución. En el caso de A igual a menos 1, pues igualmente ahí sustituimos la A por el menos 1 y tenemos este sistema. Y aquí nos sale I igual a 1 y entonces hacemos Z igual a lambda y despejamos X y sustituimos la Z por lambda y obtenemos así la solución. Y ya está. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like y activa la campanita. ¡Hasta pronto!